Muy buenas tardes a todos desde Roma. Quisiera asegurarme que me escuchan y que me Se están escucha perfecto. viendo. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes desde Roma. Buenos días en América Latina. Para mí es un gusto, un placer y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Quiero iniciar esta intervención agradeciendo la oportunidad de encontrarme con ustedes. En especial, agradezco al cuerpo directivo de la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica esta invitación a participar en este segundo seminario y en particular agradezco al maestro Joaquín Eguiluz la confianza depositada en su servidor. Si bien esta es una oportunidad de compartir algunas reflexiones en torno al Pacto Educativo Global, es sobre todo la oportunidad de imaginar futuros deseados con el firme propósito de avanzar hacia esa dirección, pero de ninguna manera solos o aislados. Para llegar lejos, debemos caminar unidos, comprometidos, en libertad responsable como un colectivo que se reconoce con los mismos ideales y la misma dirección. Por ello, mi segunda palabra es un reconocimiento a todos ustedes por hacer realidad este segundo Seminario Internacional de Educación Católica, pues conlleva lo que he mencionado. Antes de avanzar en el tema que nos ocupa, quisiera hacer una precisión respecto de mis tareas. Más que formar parte del comité organizador del Pacto Educativo Global, como dice alguna invitación al presente seminario, formo parte de la Comisión de Educación de las Uniones de Superiores Generales, tanto de hombres como de mujeres, la cual trabaja muy de cerca con la Congregación para la Educación Católica con sede en Roma. Creo que para los fines de este evento, ello no es tan relevante, pero sentía la necesidad de hacer esta precisión. Bueno, dicho lo cual, avancemos. Me voy a permitir proyectar en pantalla algunas diapositivas eh, para facilitar un poco el diálogo y la reflexión. Vamos a ver. ¿Se visualiza bien? Sí, hermano. Perfecto. Me han solicitado reflexionar sobre el segundo compromiso del Pacto Educativo Global titulado Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes. Para ello, quiero proponerles 3 momentos con el fin de fomentar el diálogo y la reflexión. Primero, profundizar en la comprensión del Pacto Educativo Global. En segundo lugar, reconocer a los niños, adolescentes y jóvenes. En tercer lugar, vislumbrar algunas estrategias que nos ayuden a caminar. Al finalizar esta presentación, abriremos los micrófonos para compartir comentarios y elaborar preguntas. Profundizar en la comprensión del Pacto Educativo Global. El 12 de septiembre del año 2019, el Papa Francisco llamó al mundo entero a colaborar por restablecer el pacto educativo a fin de construir un mundo más justo, fraterno, solidario y sostenible. Unos meses después, llegó la pandemia causada por el virus COVID-19, desvaneciendo los planes iniciales sobre este pacto. Pero el Papa no quitó el dedo del renglón. Continuó hablando de esta necesidad hasta que el 15 de octubre del año 2020 hizo un relanzamiento por medio de un videomensaje. Al igual que el primer llamado, este segundo está dirigido a todas las personas,
hombres y mujeres del mundo de la política, de la economía, de la cultura, la ciencia, del arte, del deporte, la comunicación, etcétera. Todo ello para subrayar la importancia de renovar la educación de las nuevas generaciones. Su llamado no solo es para los cristianos católicos, es una invitación al mundo entero para construir un mundo más fraterno. El Pacto Educativo Global cuenta con 5 áreas temáticas que son la dignidad y los derechos humanos, la fraternidad y la cooperación, la tecnología y la ecología integral, la paz y la ciudadanía, las culturas y las religiones. También cuenta con 7 compromisos que permiten focalizar mejor las áreas temáticas, poner a la persona en el centro, escuchar a las nuevas generaciones, promover a la mujer en el mundo educativo, responsabilizar a la familia en la educación, abrirse a la acogida, renovar la economía y la política, cuidar la casa común. Para visualizar mejor el plan que fomente este pacto educativo, es bueno realizar una matriz de doble entrada. Por una parte, colocar las 5 áreas temáticas y por la otra, los 7 compromisos. Creo que con eso tendríamos una visión muy realista de lo que ya se realiza y de lo que se podría realizar. Asimismo, para favorecer el desarrollo de este pacto, se han realizado varios documentos como el Instrumentum Laboris y varios libros como Luces para el Camino, el Vademecum sobre el Pacto Educativo o la Nueva Educación y el Pacto Educativo Global escrito por Luis Fernando Klein. A iniciativa de la Congregación para la Educación Católica, también se ha elaborado una guía para implementar el pacto, la cual se ha traducido alrededor de unos 15 idiomas y se sigue traduciendo a otros idiomas. También se cuenta con un logo para identificar las acciones en favor del pacto. Este logo estamos todos invitados a utilizarlo en nuestras diversas actividades, incluso en algunos materiales, de tal manera que sigamos difundiendo por todos los medios posibles este compromiso, este pacto. Sin embargo, más allá de sumarnos, más allá de obtener firmas, lo que necesitamos pues es gente comprometida. Ustedes pueden ver este logo en la parte inferior de la pantalla en las filminas que estoy mostrándoles. Bueno, también, por supuesto, las últimas encíclicas del Papa Francisco, Lumen Fidei, Laudato Si, Fratelli Tutti, fundamentan esta iniciativa que se desea sea muy productiva. En esta gran iniciativa, el mundo de la educación y particularmente las instituciones que ofrecen educación formal están llamadas a ser protagonistas. Y no solo los educadores, también los educandos. Digamos, ellos son los verdaderos protagonistas. De hecho, Monseñor Angelo Vincenzo Sani, secretario de la Congregación para la Educación Católica, asegura que esta propuesta del Papa, este pacto, encuentra su raíz más significativa en el primer Congreso Mundial del año 2015, celebrado aquí en Roma, y que se tituló Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva. Este congreso fue promovido para celebrar el 50 aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis y también para celebrar, curiosamente, el 25º aniversario de otro documento que se llama Excorde, que orienta el actuar de las universidades católicas, Excorde Ecclesiae. Ese fue un evento fundamental y a partir de ahí
en los años siguientes, muchas iniciativas se han desarrollado hasta las que nacen de la propuesta del Pacto Educativo Global. Pero conviene mencionar otro referente educativo que, aunque breve, es de un valor muy alto. Se trata del documento Educar al Humanismo Solidario, en el que la Iglesia nos pide humanizar la educación, fomentar la cultura del diálogo, globalizar la esperanza, favorecer la verdadera inclusión y trabajar en redes de cooperación. De esta forma, la Iglesia nos llama a desarrollar un modelo respecto al ser humano, a la vida, a la sociedad y a las relaciones con la naturaleza. ¿No es esto un modelo de espiritualidad con una perspectiva moderna? Bueno, pero ¿por qué tanto énfasis en la iniciativa sobre el Pacto Educativo Global? ¿Por qué tantos documentos? Pues primero, porque el Papa, como mucha gente, reconoce que la educación es una de las grandes estrategias para transformar el mundo. Segundo, porque la trayectoria de algunos eventos globales pone en grave riesgo el futuro de las nuevas generaciones. Solo por mencionar algunos ejemplos, la revolución cultural que estamos viviendo a través de los medios digitales como el Internet y las redes sociales, las cuales han cambiado la forma de cómo nos comunicamos, cómo reaccionamos, incluso cómo pensamos. No se trata entonces de herramientas, se trata de nuevas formas de relaciones con base en la información que algunas veces puede ser cierta o falsa. Esto también está basado a veces en la aceptación o rechazo de las personas o de los comentarios de las personas en las redes sociales. Incluso puede haber una desacreditación o manipulación. Algunos aseguran que esta manipulación se realiza a través de la inteligencia artificial. No se trata, pues, de medios o tecnología. Se trata de brechas socioeconómicas y de comunicación intergeneracional, donde unos están de un lado, mientras otros no pueden cruzar esas barreras intangibles. A estos retos se suman las dificultades propias de la inculturación y la interculturalidad frente a un mundo consumista que se esfuerza por homogeneizar a las personas y a las sociedades. Se suman también los fanatismos, la violencia, la polarización del conflicto, incluso la guerra, incrementando el miedo y la desesperación y disminuyendo las oportunidades y la distribución de la riqueza. Si a ellos se les suman otros nacionalismos cerrados, se les suman los líderes populistas y los modelos económicos que deterioran el medio ambiente, el panorama futuro no es muy alentador. Es por esto que es necesario reconstruir aquello que está roto, como la alianza entre el ser humano, la sociedad y el medio ambiente. Reconstruir la relación entre las generaciones, reconstruir la relación con la trascendencia y la relación de la misma persona consigo misma, con su interioridad, superando la fragmentación entre los deseos y la voluntad, entre lo material y lo espiritual, entre la mente, el corazón y las manos. Así pues, para evitar más rupturas, es necesario encontrar un nuevo modelo que restablezca la armonía. Un modelo que, lejos de fomentar violencia o la acumulación de bienes materiales, sea capaz de generar y mostrar nuevas formas de humanización. Y esto solo puede hacerlo la educación,
encontrando en la persona el centro de su quehacer. Detengámonos un momento para reflexionar. ¿Este panorama se vive en tu comunidad educativa? ¿Se vive en tu colegio o en tu universidad? ¿Lo viven tus alumnos? ¿Qué otros elementos anotarías en este escenario? ¿Con qué actitud encarar el futuro próximo, el futuro inmediato? O por otra parte, ¿puede el Pacto Educativo Global ser una estrategia de transformación? ¿Bajo qué condiciones? Les invito a reflexionar un poco y a enviar sus comentarios por el chat. Detengámonos unos momentos para que podamos reflexionar e intercambiar. Al final de la sesión podremos tener un momento para revisar estos pensamientos y también para abrir el foro, como he dicho, al diálogo, a las preguntas, a la reflexión compartida. Tengamos un instante, un minuto, unos segundos para compartir en el chat nuestra reflexión. Veo que hay algunas manos alzadas. Sí, hermano, eso Joaquín, van yo después no para... sé si es momento ahora de detenernos un poco o más bien al final de la intervención. Si lo desea, no hay problema. Las manos que están levantadas son personas que quieren preguntarle directamente a usted, pero de eso no se complica. O sea, por el momento de pregunta, les damos el micrófono, pero como ahora quiere que la gente interactúe en el chat, habilitamos el chat para que puedan compartir sus comentarios de estas primeras reflexiones que ha pedido el hermano Néstor, también para nutrirla y también saber cómo va calando en sus corazones. Sí. Muy bien, pues si les parece, podríamos avanzar un poco en la reflexión, porque posiblemente adelante en esta charla podríamos tener otros elementos que nos ayuden o que complementen, y al final entonces el intercambio puede ser más rico. Yo les invitaré entonces... Llegaron tres comentarios, muy cortito. Por si quieren lo puedo leer. Muy bien, por favor, adelante. Dice, Norma Becerril comenta, es una experiencia de vida que da sentido a la educación con el patrimonio del humanismo cristiano católico. Aquí comenta, no me sale el nombre específicamente, pero dice, humanizar el Internet, reflexionar con los jóvenes que sin redes sociales, si hay paraíso, relacionándonos empáticamente y adecuadamente con los demás, y no vivir de espalda a la realidad. Y el último, que llegó recién, Karina Marrón, dice, creo efectivamente que la pedagogía, bueno, se me perdió, que llegaron muchos mensajes. Continúe, hermano, y después vamos con el momento de preguntas. Muy bien. Bueno, entonces, avancemos un poco y me detendré al final del segundo punto, igualmente, para hacer un poco de síntesis y dar tiempo a la asimilación de lo que vamos haciendo y dar oportunidad también a que nosotros podamos construir en nuestro intelecto algunas relaciones. Bueno, les animo entonces a mantener sus preguntas, sea en el chat o sea en sus notas, para que podamos compartir al final. Bueno, pues entonces estamos aquí reflexionando en este tema de la escucha de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Y vamos, una vez establecido este marco y esta situación, descubrir el porqué de este pacto y la importancia de este pacto. Bueno, adentrémonos entonces a este segundo compromiso que el Papa lo titula así. El segundo compromiso del pacto educativo se refiere a los niños, los adolescentes y a los jóvenes. Pero dado el presente público, me enfocaré en los jóvenes, señalando que algunos criterios pueden ser válidos también para la población infantil y adolescente, sobre todo pensando que a nivel mundial se habla también del menor. Y el menor precisamente son todos
todas las personas menores a 18 años. Ok, entonces, pero podríamos salvaguardar las diferencias que hay, por supuesto, entre los rangos de edad, salvaguardar también las características propias de la edad y del desarrollo. Si queremos escuchar a los jóvenes, empecemos por aproximarnos a su realidad. ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Cómo son los jóvenes de hoy? Muchos estudios hacen esfuerzos notables para ayudarnos a comprender a los jóvenes. Sin embargo, los resultados son entre sí diversos, sea por el enfoque del estudio, por su finalidad, por el tiempo o el lugar. Perdón, aquí entre paréntesis, recuerdo un hermano que me daba clases hace ya tiempo. Y cuando estábamos en la secundaria, allá por los 14, 15 años, recuerdo que él llegaba y decía, jóvenes, aquí vamos a hacer una tregua, porque a veces yo no los entiendo y ni ustedes mismos se entienden. Así es que vámonos respetando. Bueno, pues sí, una etapa definitivamente compleja, pero apasionante, definitivamente. Atendiendo a la edad cronológica, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, señala que los jóvenes son las personas entre los 15 y los 24 años. También es cierto, por otra parte, que la juventud puede entenderse como una etapa vital con rasgos distintivos, como la búsqueda de pertenencia, la integración activa a la sociedad, la construcción personal de identidad, la construcción del sentido y el significado de la vida. De esta forma, es posible hablar de juventudes, ya que no existe una única forma de ser joven, aún compartiendo características semejantes, como podría darse en una región o en un país. Por otra parte, existe la visión adultocéntrica, que reconoce a la juventud como una etapa transicional entre infancia y adultez, donde el adulto integrado socialmente y productivo a la sociedad es el modelo a imitar, siendo la juventud algo inacabado, imperfecto y por tanto con menos valor. Lo que resulta de esta visión es evitar el conocimiento profundo, complejo y diverso de las juventudes, pidiéndoles ser los hombres del mañana que resolverán los problemas que hoy nosotros, los adultos, no podemos resolver. Esta visión adultocéntrica, con sus respectivas proporciones, es lo que pasaba siglos atrás al ignorar la adolescencia. De la niñez se pasaba a la adultez, como si se pasara de la noche a la mañana, sin reconocer necesidades, expectativas, desarrollo psicosocial o espiritual. Es por ello que yo prefiero considerar a la juventud como una etapa de desarrollo, la cual se construye socialmente, al igual que la adolescencia, donde el joven es un ser completo que está en una trayectoria por construir. Ahora bien, la situación de los jóvenes y de las juventudes depende de las circunstancias socioeconómicas políticas y de la percepción que ellos mismos tengan hacia esas situaciones. De igual forma, las instituciones son otro elemento significativo en la configuración del sentido de pertenencia, de la identidad y vivencia de los valores y que reconocen y practican. En este punto definitivamente juega un papel muy importante la comunicación y el conocimiento, porque a partir de ello las percepciones serán más fuertes o serán más realistas, es decir, más acorde a lo real. Ahora bien, de estas interacciones
Los jóvenes construyen su visión positiva o no de la política, de la religión, de la educación. Incluso también construyen su visión sobre la familia de manera teórica y de manera práctica, o del sentido profundo de la vida. Todo ello provoca jóvenes y juventudes muy diversas, aunque con rasgos similares, dependiendo qué tan cerca deseamos mirar a los jóvenes. Un estudio reciente realizado a un grupo de jóvenes líderes de las escuelas de La Salle en América Latina, de entre 15 y 22 años, y que están en escuela formal, señala que los jóvenes se perciben a sí mismos como soñadores, apasionados, sensibles, fraternos, solidarios, creativos, amigables, comprometidos, impulsivos, rebeldes, innovadores, espontáneos, versátiles, alegres y críticos. No sé si la lista es completa, seguro que no, y no sé si estemos de acuerdo. En un momento más podríamos compartir. También participaron algunos adultos, educadores de esos mismos jóvenes, quienes coinciden con ellos y agregan algunas características diciendo que son dinámicos, influenciables, independientes, inmediatistas, reflexivos, empáticos, tecnológicos, entusiastas, activos, esperanzados, inconstantes y leales. Es evidente que en esta gama de apreciaciones confluyen contradicciones, lo que deja al descubierto algunas tensiones, algunas contradicciones culturales o percepciones. En lo que no hay duda es que las juventudes se encuentran en franca búsqueda y se refleja en su participación para promover la paz, para promover los derechos humanos, la preservación de la ecología y la igualdad de género. Voy a ver si puedo compartir nuevamente mi pantalla. Pero notemos que esta participación la realizan los grupos, se realiza, perdón, en grupos, sean grupos de corte deportivo, de tipo social o cultural. Quizás sea porque necesitan compartir experiencias, compartir prácticas o incluso ritos que desarrollan pertenencia e identidades comunes, o quizás sea por el deseo de vivir sus características señaladas anteriormente. De cualquier forma, creo que esta es una muy buena base para caminar hacia un horizonte lleno de esperanza. Detengámonos una vez más para reflexionar un momento. ¿Estás de acuerdo en las características señaladas respecto a los jóvenes? ¿Qué otros rasgos señalarías? ¿Cuáles te parecen los más significativos? Por otra parte, ¿has tenido una experiencia de participación de jóvenes en bien de la paz, de la defensa de los derechos humanos, del cuidado de la ecología o del respeto por la igualdad de género? ¿Qué destacarías de esta experiencia? Les invito entonces a reflexionar y a dejar un comentario en el chat. Estimado Joaquín, veo que aquí hay algunos comentarios en el chat. Así es, hermano. Bueno, pues si después me ayudas un poco para revisarlos, porque yo veo varios y no alcanzo a ver los que están al principio, etcétera. Entonces, bueno, si hubiese alguna pregunta, podríamos
a abordarla, y si no, podríamos leer algún comentario si me ayudas. Sí, sí, Veo sí. por aquí. Ya, con esto pasamos a las preguntas. Bueno, solamente uno o Oh, dos para tener algún feedback, y me gustaría avanzar después a la tercera parte para cerrar, digamos, la parte de la exposición y después abrir el pleno. ¿le, Entonces, un le pequeño parece? ¿Le parece? feedback, una Ya. pregunta o uno o dos comentarios y Ok. avanzamos. ¿Te parece bien? Bueno, vamos a subir a dos personas para que puedan preguntarles ahí a Arturo, para que pueda abrir que también, más que pregunta, lo quería saludar. A ver, sí, espérense, perdón, que el Zoom anda un poco sacando. Quisiera pedirle la palabra a Jorge y a Arturo Dorantes para que puedan, y después continuamos con la siguiente parte de la exposición. ¿Ya? Así que, Arturo, para que puedas desactivar tu micrófono. Sí, Arturo, tu micrófono, por favor, para que lo pueda desactivar. A ver, dame un segundo. Ahora. Listo, gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad, hermano Néstor. Pues antes que Arturo, tu micrófono. Lo silenciaste. ahí está. Hermano Néstor, agradecerle esta exposición. Quizá al final habrá más preguntas. Primero, pues, creo que usted ha sido un motor para mi vocación como docente hoy en día. Fui su alumno en la Fundación Miguel Pesado en el 97-98. Por ahí tengo sus apuntes todavía. Y bueno, sin duda, volverlo a escuchar en este momento es un bálsamo, y recordar aquellas clases de antropología, de dogma y demás, bueno, hoy en día como filósofo, como teólogo, son un referente. En verdad, muchísimas gracias por este ejemplo. Estoy trabajando en investigación a nivel doctorado, precisamente en teología y educación, concretamente un magíster de Papa Francisco, y me gustaría pues estar en contacto con usted nuevamente para poder hacer una entrevista, platicar y demás. Perdí su contacto lamentablemente en un teléfono que tenía anterior. Y bueno, mi pregunta sería, pues de su experiencia como educador, como hermano de las escuelas cristianas, como fiel cristiano, como hijo de Dios, ¿qué es lo que más le mueve de este pacto educativo? Hay 7 puntos, hay mucho por donde desarrollar esta labor. Desde su perspectiva y de su experiencia, ¿qué sería lo fundamental para poder generar nuevamente este encuentro con uno mismo, con nosotros, con el mundo y con Dios? Muchas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Arturo. Ahí después, si le puedes escribir por el chat interno para que le pida su contacto del Zoom, para que le puedas pedir el contacto al hermano Néstor. Y ya con este breve bloque de intervención, vamos con José Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermano Néstor. Le agradezco mucho su ponencia y digo lo que falta, sé que todavía falta. Me conecto desde Mérida, Yucatán, México. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, según yo, desde hace varios años he estado pues trabajando desde mi trinchera como educador en fomentar todas estas propuestas que nos hace el Papa Francisco, estos compromisos. Sin embargo, cada vez que escucho o leo un poco más al respecto, uno siente que hace falta mucho. Entonces, mi pregunta es, desde Roma, desde donde usted se encuentra, ¿cómo se ve este avance del Pacto Educativo Global, de estas propuestas? ¿Qué hace falta? Siendo tanto y siendo tan amplio y tan vasto, ¿hacia dónde nos deberíamos enfocar desde la visión que ustedes tienen así que desde el centro de la cristiandad, ¿verdad? ¿Y en qué debemos centrarnos? Y también una última, se ha visto muy como acotada a la escuela católica, y es un llamado a todos. ¿Qué deberíamos hacer para ampliar y para hacer notar que este llamado educativo es para todos y no únicamente para la escuela católica? Que creo que ese es un punto que nosotros mismos nos limitamos, como que es nuestro, y no, es para todos. ¿Qué deberíamos hacer para abrirlo más? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ambos. Hermano Néstor, conteste y ya después continúa con la última parte de su exposición. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Estimado Arturo, qué gusto reencontrarnos. Mira, nada más, y ahora compartiendo estas reflexiones. Bueno, mira, hay muchos elementos que yo podría señalar que me gustan de este pacto, pero me gustaría señalar 3 que son como para mí muy, muy significativos.
En primer lugar, el sentido de la esperanza. Yo no he querido hacer ahorita una descripción más amplia del contexto sociocultural, político, familiar, en todos los niveles que estamos viviendo, porque describir esta realidad a veces puede ser totalmente lamentable o pesimista, y de ninguna manera se trata de eso, más bien se trata de ver con ojos críticos precisamente la realidad para poderla transformar. Entonces, a mí me encanta la visión esperanzadora de este pacto, de tal manera que precisamente contagiar desde ese sentido esperanzador, desde esa alegría, desde ese entusiasmo, es decir, desde el etos que sale, precisamente es lo que nos llama a colaborar. Entonces, en primer lugar, el sentido positivo esperanzador. En segundo lugar, el llamado a la acción para todos, es decir, en este documento del humanismo solidario se nos habla precisamente del trabajo en redes. Y el trabajo en redes entonces convoca a todas las personas y a todas las instituciones, porque todos podemos aportar algo. Y yo estoy seguro que somos más las personas que tratamos de hacer las cosas bien que aquellos que no. Pero bueno, si no nos movilizamos, entonces sí nos podemos quedar muy atrasados. Y por otra parte, pues bueno, visualizo también esto con la siguiente pregunta, el compromiso que están teniendo muchas instituciones. Hace un momento yo les decía que formo parte de la Comisión de Educación de la Unión de Superiores Generales. Y con toda honestidad, no les sé decir cuántas congregaciones religiosas tenemos en la iglesia, pero deben de ser unas 600 de mujeres y unas 300 de varones, más o menos. Algunas son muy grandes, otras pequeñas, en fin, pero todas ellas son multiplicadores de líderes, multiplicadores de esperanza y de comunión. Y todas, muchas, estamos en esto, ¿verdad? Así es que esos puntos me encantan del pacto. Y en segundo lugar, pasando a la otra pregunta, José Eduardo, bueno, ¿cómo veo el pacto? Pues lamentablemente lo veo lento, veo que se va implementando lentamente, pero quiero decir que es también acorde a las circunstancias. Acabo de estar la semana pasada en México y, como ustedes sabrán, todavía en la Ciudad de México se está utilizando el cubrebocas. En Europa ya no. Sin embargo, en otros países se empieza nuevamente a pensar en continuar esta emergencia sanitaria. Bueno, ahora estoy viendo que algunos de ustedes lo traen. Pero es decir, como que no es la mejor época, como lo dije desde el principio, cuando el Papa lanza este llamado, pues bueno, a los 2 meses viene entonces la pandemia. Y viene entonces la prioridad de las personas, y eso de verdad me encanta, porque es la centralidad de la persona el primer punto, y es lo que he dicho. Ante esta ruptura del pacto entre la sociedad, las organizaciones, la familia, que antes mirábamos más o menos en la misma dirección y ahora no encontramos, como que cada ámbito está mirando hacia otros intereses, pues resulta que tenemos que buscar nuevamente el centro. Y el respeto entonces lo encontramos nuevamente en la persona. Eso entonces me encanta. Pero bueno, soy optimista en que realmente podremos hacer un movimiento conjunto. Yo veo a muchas congregaciones religiosas, veo a jesuitas, veo a salesianas, veo a escolapios, nosotros los lasallistas, veo a la iglesia en general que está atendiendo este llamado. Y bueno, no lo he mencionado, pero en el año 2025 se tiene proyectado otro gran evento a nivel mundial, y además será totalmente amplio, porque tendrá la fortuna de utilizar también estos medios. Así es que no será limitado solo a unos pocos que puedan participar en Roma, sino va a ser muy amplio. En este 2025 va a haber como un gran congreso, como un gran evento,
en el cual será un punto de llegada, pero para compartir, de ninguna manera para competir. Al contrario, se desea inspirar a otros y se desea convocar a más y se desea seguir acompañando estos procesos, ¿verdad? Así es que, bueno, si me permiten, pues muchas gracias por sus preguntas. Les invito a que terminemos este tercer punto, esta charla, con el tercer punto, y a partir de ello podríamos seguir esta conversación que veo varias manos alzadas. Discúlpenme, entonces quisiera solamente completar el discurso que nos también nos dé luz en esta parte de la escucha a los jóvenes. Bueno, pues entonces les comentaba yo que ante este pacto educativo global, el Papa nos dice, escuchemos a las nuevas generaciones, porque tienen una voz importante que decir. De ninguna manera son seres inacabados o incompletos. Al contrario, los jóvenes son una parte importante dentro de la sociedad que tienen una madurez que es cierto que seguirán creciendo y desarrollándose, pero hay que escucharlo porque tienen una palabra importante que decir. Bueno, y no solamente eso, sino también una fuerza, como acabamos de decir, en su compromiso. Bueno, pues veamos entonces algunas sugerencias. ¿Cómo podríamos nosotros avanzar y precisamente tener más frutos? Y quisiera ir entonces a la tercera parte, vislumbrar algunas estrategias que nos ayuden a caminar. Identificados algunos rasgos de los jóvenes y de las juventudes, como son la innovación, la creatividad, la alegría y la solidaridad, podemos aventurarnos con algunas sugerencias. Actuar a partir de criterios de diálogo, inclusión, asertividad y sinodalidad para que podamos consolidar y ampliar oportunidades y experiencias a fin de encontrar más participación juvenil desde el diálogo y la inclusión. En este sentido, es que corresponsabilidad de los líderes y de los jóvenes construir, organizar y evaluar el tipo de experiencias que favorezcan la fraternidad, la solidaridad como valores juveniles y que convergen con el pacto educativo global. Por ejemplo, recuerdo estas bellas experiencias sobre intercambios, pero sobre todo un intercambio de servicio social o de servicio profesional voluntario en zonas pobres, precarias, donde el encuentro con la otra persona se multiplica realmente en experiencias de vida. Bueno, entonces, ampliar estas experiencias, esta participación. En segundo lugar, mantener estos criterios de diálogo, inclusión, asertividad para reconstruir la comunicación en todos los niveles y en todos los ámbitos de los jóvenes. Este reto incluye ir a los lugares donde se encuentran los jóvenes excluidos para integrarlos desde la horizontalidad, la equidad y la justicia. Y cuando hablo de ir a los jóvenes, me refiero a ir incluso a los medios digitales, a la virtualidad, donde ellos están. Ir a esas redes sociales donde ellos participan, se mueven y se realizan. No me refiero solamente a lugares físicos. Ir incluso a estos lugares de imaginación. Ir a estos foros donde la creatividad se expande. De tal manera que, bueno, podamos encontrarnos. Si nosotros no vamos a ellos, la verdad es que nunca tendremos un diálogo. Y hay que reconstruir, porque algunas veces hay jóvenes que están dañados, que tienen una ruptura con el mundo del adulto y están cerrados. Bueno, alguien tiene que dar el primer paso. En tercer lugar, tenemos que mantener estos criterios. Para el criterio de sinodalidad, también se puede vivir en la vida diaria con los jóvenes al prestar atención a las necesidades, aspiraciones y temores de los jóvenes, lo cual se reflejará en una capacidad de discernimiento personal y o comunitario
para el logro del bien común. Y finalmente, mantener estos criterios también para iluminar las relaciones interpersonales, iluminar las relaciones interpersonales con las virtudes cristianas como el respeto, el perdón y la caridad. Ello no solo restaurará las rupturas humanas, también asegurará que las debilidades de una organización se transformen en fortalezas, siendo fuertes y permanentes. Y cuando hablo una organización, es cierto que podríamos pensar en una organización civil, pero también podríamos pensar en una organización como la familia, en una organización como un Estado, un país. Otra vertiente a seguir desarrollando es la de el deber, es decir, la vía de la legalidad. Aunque es una dimensión que en ocasiones no es muy agradable dadas las implicaciones legales, es necesario visibilizar las violencias, denunciar el maltrato y trabajar por un Estado de Derecho que nos proteja a todos por igual. Me refiero entonces a la Convención de los Derechos del Niño, la cual es un tratado internacional para defender a todos los menores de 18 años. Como ustedes saben, entró en vigor en 1990 y ha sido aceptada por 195 países. El texto contiene 54 artículos que salvaguardan los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los menores y cuenta con 3 protocolos que la complementan. El primer protocolo se refiere a la venta de niños y a la prostitución infantil. El segundo es relativo a la participación de los niños en conflictos armados y el tercero se refiere al procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. Si bien su aplicación es obligación de los gobiernos, también señala las obligaciones y responsabilidades de otros actores, como son los padres de familia, los profesores y los propios niños y niñas, entre otros. En este sentido, fíjense que sería sumamente extraordinario solicitar a través de las instancias una evaluación a todos los países para saber, para aproximarnos los avances que se tiene en cada uno de los países respecto a la implementación de estos derechos del niño. Respecto a los 54 derechos que conforma la Convención de los Derechos del Niño. Sería realmente un exitazo si nosotros pudiésemos solicitar a los países que de alguna manera muestren al mundo el avance que se tiene en esta materia. Bueno, también es importante señalar que los 4 principios clave de los derechos de la infancia orientan el actuar respecto de la niñez. Ellos son la no discriminación, el interés superior del niño, es decir, tener en cuenta qué es lo mejor para el niño en sus circunstancias, más que el niño, qué es lo mejor para el menor. El tercer principio se refiere al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Y el último principio, el cuarto, se refiere al derecho de ser escuchados y consultados, sobre todo en las situaciones que les afectan. De esta manera, hagamos un último, tengamos un momento también para reflexionar. ¿Qué tipo de actividades, proyectos o programas podrían corregirse o diseñarse a partir de los criterios de diálogo, inclusión, asertividad y sinodalidad? ¿Conoces alguna institución que difunda y trabaje con base en la Convención de los Derechos del Niño? ¿Qué podemos aprender de ellos?
Bueno, pues como he mencionado hace un momento, una de las grandes ventajas y una de las estrategias de este pacto y del último pensamiento de la Iglesia es precisamente estrechar lazos de colaboración entre organizaciones, entre personas de la sociedad civil. ¿Cómo podríamos entonces ayudarnos mutuamente? Les invito a dejar algún comentario en el chat. Y mientras cerramos, mientras ustedes escriben, me gustaría entonces avanzar a la conclusión porque veo que el tiempo va avanzando. No te preocupes, hermano, nos queda todavía una manga de tiempo, así que para que pueda terminar con tranquilidad su presentación. Bien, bueno, pues vamos a las conclusiones y después abrimos los micrófonos. En conclusión, escuchar a los jóvenes en el contexto del Pacto Educativo Global requiere, en primer lugar, conocer y aceptar que los jóvenes viven una etapa vital con rasgos particulares y que los hacen únicos. En segundo lugar, es importante considerar que tenemos que esforzarnos por incluir en acciones participativas a los jóvenes que viven la marginación o que viven sin esperanza. Esta escucha a los jóvenes requiere estar presente donde los jóvenes están, pues solo dialogando con ellos podemos comprenderlos, ayudarlos y colaborar juntos. La escucha de los jóvenes requiere crear nuevas y variadas oportunidades de participación con la colaboración y con la imaginación de los jóvenes. No se trata entonces que nosotros les digamos, hagan esto. Más bien se trata de que con ellos diseñemos nuevas acciones. Escuchar a los jóvenes también significa reconstruir las relaciones interpersonales donde se han perdido a partir del diálogo, la inclusión, la asertividad y la sinodalidad. Escuchar a los jóvenes significa educar en una visión responsable y positiva sobre los derechos de los niños, sobre los derechos del menor. Y finalmente, escuchar a los jóvenes significa también formar educadores cabales que sean ejemplo y mediadores para los jóvenes y para la sociedad. Y en este sentido, educadores, no me refiero a personas que tengan un título académico. Me refiero a personas que puedan ser guías, que puedan ser modelos de vida. Estas pautas no resolverán los grandes desafíos y retos que tenemos como sociedad y como humanidad, pero estoy seguro que conforman un camino seguro y cierto hacia un futuro lleno de esperanza. Muchas gracias a todos por su atención. Les deseo que terminen el seminario de la mejor forma y pues bueno, ahora les invito a tener un diálogo a fin de profundizar entonces en alguna de estas ideas o profundizar o más bien articular alguna de estas ideas con algún otro pensamiento.